Nochebuena, 1847. La nieve caía mientras la subastaban como mercancía. Entonces entró él, un conde sin fortuna, sin futuro, sin nada, excepto 100 libras en monedas antiguas. Las puso sobre la mesa, todas, por ella. Una extraña, pero lo que ella no sabía es que él llevaba 5 años buscando redención, por la hermana que no pudo salvar. Antes de continuar, déjame saber desde qué país me sigues. Y si este inicio te erizó la piel, dale like y sígueme. La nieve caía sobre Londres aquella Nochebuena de 1847 como un sudario blanco que pretendía ocultar las miserias del mundo. En el salón principal de la casa de subastas Harrington, las lámparas de gas proyectaban sombras danzantes sobre los rostros de los caballeros reunidos. Hombres cuyas fortunas se medían en propiedades y cuyas conciencias se habían vendido hacía mucho tiempo al mejor postor. Sobre el estrado, temblando bajo un vestido de muselina que alguna vez fue blanco, estaba Celestine Moreau. Sus ojos color avellana no miraban a nadie, se habían vuelto vidriosos, como los de una muñeca abandonada en un ático polvoriento. El cabello castaño claro, recogido con prisa, dejaba escapar mechones rebeldes que enmarcaban un rostro demasiado pálido, demasiado delgado. Tenía 23 años, pero aquella noche parecía haber envejecido décadas. El subastador, un hombre rechoncho con mejillas sonrosadas por el brandy, golpeó el martillo contra el atril de caoba. Señores, procedamos con el último lote de la velada. La señorita Celestine Moreau, hija del difunto comerciante Pierre Moreau, cuyas deudas ascienden a 300 libras esterlinas. Según la ley de servidumbre por deuda, se ofrece contrato de servicio doméstico por un periodo de 5 años al mejor postor. Un murmullo recorrió la sala. Algunos caballeros se inclinaron hacia adelante con interés depredador. Otros intercambiaron miradas cómplices. Era Nochebuena, y la caridad brillaba por su ausencia en aquel lugar. «Comenzamos en 10 libras», anunció el subastador. «15», gritó un hombre corpulento desde el fondo, cuya reputación como tratante de burdeles era bien conocida en los barrios bajos. «¡20!», contraatacó otro, más joven, con ojos hambrientos. Celestine cerró los ojos. Las voces la alcanzaban como desde un túnel lejano. Recordó la mañana en que su padre había caído muerto sobre sus libros de contabilidad, el rostro crispado por el último ataque al corazón. Recordó a los acreedores llegando 3 días después, como cuervos sobre un cadáver. Recordó la carta del abogado. Todas las propiedades serán embargadas. Usted, señorita Moreau, será puesta en subasta pública para saldar las deudas restantes. 30 libras. La voz sonó más cerca ahora, impregnada de lujuria mal disimulada. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió con un crujido que cortó el murmullo como un cuchillo. Un hombre entró caminando con pasos medidos, casi arrastrando los pies. Su abrigo negro estaba raído en los bordes, las botas manchadas de barro seco. El sombrero de copa que llevaba había conocido días mejores, pero había algo en su porte, en la línea recta de sus hombros, que hablaba de una nobleza que el tiempo y la miseria no habían logrado doblegar. El subastador frunció el ceño. «Lord Lucien Vallemont», dijo con un dejo de sorpresa y desdén. «No esperábamos su presencia esta noche». Lucien Vallemont no respondió de inmediato. Sus ojos grises, del color de la ceniza tras el fuego, recorrieron la sala con una mezcla de desprecio y cansancio. Se detuvo al ver a Celestine sobre el estrado. Por primera vez en horas, ella levantó la mirada, y sus ojos se encontraron. Algo pasó entre ellos en ese instante. No fue reconocimiento, no fue compasión, fue algo más antiguo, más profundo. Como si 2 almas náufragas se hubieran divisado en la inmensidad de un océano oscuro. «¿Cuál es la puja actual?», preguntó Lucien con voz ronca, como si no hubiera hablado en días. El subastador titubeó. 30 libras, milord, pero dudo que usted esté en posición de... 100 libras, dijo Lucien. El silencio que siguió fue absoluto. Todos en aquella sala conocían la historia del conde arruinado. Lucien Valmont, último heredero de una estirpe que se remontaba a Guillermo el Conquistador, había perdido todo.
la fortuna familiar dilapidada por su padre en las mesas de juego, las propiedades embargadas, el título noble reducido a una burla. ¿100 libras? Era imposible. Milord, necesito verificar que usted posee tal suma, dijo el subastador con cautela. Lucien se acercó al estrado con pasos lentos, extrayendo de su abrigo una bolsa de cuero. La colocó sobre la mesa con un golpe seco. Las monedas tintinearon en su interior. «Aquí está», dijo simplemente. El subastador abrió la bolsa y sus ojos se agrandaron. Efectivamente, había 100 libras en oro. Monedas antiguas, algunas con el rostro de reyes muertos, pero oro al fin. «Señores, ¿alguien supera la oferta de 100 libras?» Preguntó con voz débil. Nadie habló. La suma era exorbitante para una sirvienta. «Adjudicado». El martillo cayó con un golpe final que resonó como una sentencia. Lucien subió al estrado. Celestín lo observó acercarse, buscando en su rostro alguna señal de las intenciones que lo habían llevado hasta allí. Pero lo único que encontró fue cansancio. Un cansancio tan profundo que parecía haber calado hasta los huesos. «¿Puede caminar?», preguntó él en voz baja, casi gentil. Ella asintió, incapaz de encontrar palabras. «Entonces venga conmigo». Lucien le ofreció su brazo. Celestín lo tomó, sintiendo bajo sus dedos la delgadez del hombre, la manera en que el abrigo colgaba de unos hombros que alguna vez debieron ser más robustos. Bajaron del estrado, juntos mientras los presentes los observaban, con una mezcla de incredulidad y curiosidad malsana. Afuera la nieve seguía cayendo. Las campanas de la iglesia cercana comenzaron a repicar, anunciando la medianoche. Era Navidad. Lucien caminó en silencio por las calles oscuras, con Celestín a su lado. No había carruaje esperándolos, solo la noche y el frío. «¿Por qué?», preguntó ella finalmente, su voz apenas un susurro en el viento helado. «¿Por qué pagó tanto por mí?». Lucien se detuvo bajo la luz mortecina de una farola. La nieve se había acumulado en los hombros de su abrigo. Cuando la miró, Celestín vio algo en sus ojos que la hizo temblar más que el frío. «Porque hace 5 años», dijo él con voz quebrada, «alguien hizo lo mismo por mi hermana. Y llegué demasiado tarde para salvarla». No dijo más. Reanudó la marcha, dejando a Celestín con preguntas que ardían en su garganta como brasas. Caminaron por callejones estrechos, donde la nieve no alcanzaba a cubrir la inmundicia. Pasaron junto a tabernas de donde brotaban canciones ebrias y carcajadas huecas. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio estrecho y destartalado en Shoreditch, uno de los barrios más pobres de Londres. «Este es mi hogar», dijo Lucien, y había tanta vergüenza en su voz que Celestín sintió que algo se quebraba en su pecho. Subieron 3 pisos de escaleras que crujían bajo sus pies. El apartamento consistía en 2 habitaciones pequeñas, una que servía como sala y cocina, y otra con una cama angosta cubierta por mantas raídas. Lucien encendió una vela. La luz parpadeante reveló la pobreza absoluta del lugar. No había muebles, salvo una mesa coja, 2 sillas desparejas y un baúl en la esquina. Las paredes estaban manchadas de humedad. «Puede dormir en la cama», dijo él señalando la habitación contigua. «Yo dormiré aquí». «Pero usted pagó 100 libras por mí», susurró Celestín, aún incapaz de comprender. Esas debían ser todas sus posesiones. Lucien se quitó el abrigo y lo colgó en un clavo oxidado. Bajo la chaqueta, su camisa estaba remendada en varios lugares. Se veía más delgado aún sin las capas de ropa. «Lo eran», admitió. «Monedas que mi abuelo escondió en el forro de un retrato familiar. Las encontré hace 3 días, cuando vendí el último cuadro que me quedaba». «¿Y por qué las gastó en mí?». La voz de Celestín se quebró. «Ni siquiera me conoce». Lucien se sentó en una de las sillas y por primera vez permitió que el peso del mundo visible en sus hombros lo doblara. Hundió el rostro en sus manos. «Mi hermana se llamaba Elodie», dijo, y su voz temblaba. «Tenía su edad, señorita Moreau. Cuando mi padre murió y los acreedores llegaron, yo estaba en el continente, intentando recuperar algo de la fortuna familiar. Cuando regresé», se interrumpió tragando con dificultad. «Cuando regresé, me enteré de que la habían subastado. La compró un hombre terrible.
El silencio que siguió fue denso, cargado de horror no dicho. La busqué durante meses, continuó Lucien. Cuando finalmente la encontré, en un burdel de Whitechapel, ya era demasiado tarde. Se había envenenado 2 noches antes. Celestine sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas que no había podido derramar durante toda aquella noche de pesadilla. «Lo siento mucho», susurró. Lucien levantó la mirada hacia ella. Sus ojos grises brillaban con un dolor tan antiguo, tan profundo, que parecía haberse convertido en parte de su ser. «Yo también, señorita Moreau. Por eso, cuando esta noche caminaba por las calles, sin rumbo, intentando decidir si valdría la pena ver un amanecer más, y vi el anuncio de la subasta en el periódico, supe que no podía permitir que otra alma sufriera lo que mi hermana sufrió». Se puso de pie, acercándose a ella con pasos vacilantes. «Usted es libre», dijo con firmeza. «No soy su amo. No poseo ningún contrato sobre usted. Mañana, cuando amanezca, puede irse a donde desee. Pero si no tiene a dónde ir, puede quedarse aquí. Compartiré lo poco que tengo. No le pido nada a cambio». Celestine lo miró a los ojos, buscando el engaño, la trampa, la mentira, pero solo encontró sinceridad. Y algo más, algo que reconocía porque ella misma lo sentía. La soledad de quien ha perdido todo y ya no espera nada del mundo. «No tengo a dónde ir», admitió ella en voz baja. «Mi padre era francés. Vinimos a Inglaterra huyendo de la revolución. No tengo familia aquí. No tengo amigos. No tengo nada». «Entonces quédese», dijo Lucien. «Al menos por esta noche». Afuera las campanas seguían repicando. En algún lugar de la ciudad, familias se reunían alrededor de mesas llenas de comida, intercambiando regalos y risas. Pero en aquel apartamento miserable de Shoreditch, 2 almas rotas se miraban bajo la luz parpadeante de una vela, y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sentía completamente solo. Celestine asintió lentamente. «Me quedaré», susurró, y en aquel momento, sin saberlo, ambos sellaron un destino que ninguno podía imaginar. La mañana de Navidad llegó con un cielo color perla y un frío que se colaba por cada rendija del apartamento. Celestine despertó en la cama angosta, cubierta por las mantas que olían a humedad y a tiempo, pero que le habían dado calor durante la noche. Durante los primeros segundos no recordó dónde estaba. Luego la memoria regresó como una ola helada, la subasta, las voces de los hombres pujando por ella y el extraño conde arruinado que había pagado 100 libras para liberarla. Se incorporó lentamente. A través de la puerta entreabierta podía ver la otra habitación. Lucien dormitaba en la silla, con la cabeza apoyada contra la pared y el abrigo sobre los hombros a modo de manta. Ni siquiera se había permitido la comodidad del suelo. Celestine se levantó en silencio, envolviendo sus hombros con una de las mantas. Se acercó a él con pasos cautelosos, observando su rostro en reposo. Era un hombre de no más de 30 años, aunque las líneas de sufrimiento alrededor de sus ojos lo hacían parecer mayor. Tenía una mandíbula fuerte, pómulos prominentes, y en su delgadez había vestigios de lo que alguna vez debió ser una constitución noble. Era guapo de una manera triste, como una estatua abandonada al clima. Un estremecimiento lo sacudió en sueños, y Celestine notó que temblaba de frío. Sin pensarlo, extendió la manta que llevaba sobre los hombros y la colocó sobre él con cuidado. Lucien no despertó, pero su respiración se hizo más profunda, más tranquila. Ella miró a su alrededor en la luz gris de la mañana. El apartamento era aún más desolador bajo la claridad del día. En la esquina, sobre la mesa coja, había una hogaza de pan que parecía tener varios días, dura como piedra. Junto a ella un tarro con lo que parecía ser mermelada rancia. Nada más. En el pequeño fogón, las brasas de la noche anterior se habían apagado por completo. No había leña, no había carbón. Celestine sintió que algo se retorcía en su estómago. No era hambre, aunque no había comido desde la mañana anterior. Era algo más profundo, la comprensión terrible de que aquel hombre lo había dado todo por ella. Sus últimas 100 libras, las monedas con las que podría haber comido durante meses. Y ahora en la mañana de Navidad no les quedaba nada. Se sentó en la otra silla,
envolviendo sus rodillas con los brazos. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué un completo extraño había sacrificado todo por alguien a quien no conocía? La respuesta que él le había dado la noche anterior, porque llegué demasiado tarde para salvar a mi hermana, resonaba en su mente, pero no podía comprenderla del todo. Era suficiente el dolor de una pérdida pasada para justificar la ruina presente. Un ruido en la escalera la sobresaltó. Pasos pesados subían hacia el apartamento. Luego, golpes secos en la puerta. Lucien despertó bruscamente, desorientado. Su mirada se cruzó con la de Celestine por un instante, antes de dirigirse hacia la puerta. Se puso de pie con esfuerzo, sus articulaciones crujiendo por haber dormido sentado, y fue a abrir. En el umbral estaba un hombre bajo y rechoncho, con un abrigo de lana gruesa y un bastón con empuñadura de plata. Tenía la cara roja y los ojos pequeños y astutos de quien ha pasado la vida extrayendo miseria de los demás. «Señor Blackwood», dijo Lucien con voz neutra. «Lord Valmont», respondió el hombre con énfasis sarcástico en el título. «O debería decir simplemente señor Valmont, ya que los títulos sin fortuna son como coronas de papel. ¿Qué quiere?» «El alquiler, por supuesto. 3 meses de retraso. Hoy es día de Navidad, momento perfecto para saldar cuentas, ¿no cree?» El señor Blackwood se asomó al interior del apartamento y sus ojos se posaron en Celestine. «Veo que ha traído compañía. Qué interesante». Lucien dio un paso hacia adelante, bloqueando la vista del casero. «Le pagaré el alquiler en una semana». «¿Con qué dinero?», se burló Blackwood. «He estado preguntando por ahí, milord. Me han dicho que anoche gastó sus últimas monedas en una subasta. ¿Es esa mujer lo que compró? Debo decir que es una inversión terrible. Una boca más que alimentar, cuando ni siquiera puede alimentarse a sí mismo». Los puños de Lucien se cerraron, pero su voz permaneció controlada. «Tendré el dinero». «No, no lo tendrá», dijo Blackwood con satisfacción. «Y si no me paga para fin de mes, lo echaré a la calle. A ambos. El día de Año Nuevo, sus pertenencias estarán en la acera». «¿Me ha entendido?» No esperó respuesta. Se dio la vuelta y bajó las escaleras, su risa resonando en el hueco de la escalera. Lucien cerró la puerta lentamente y apoyó la frente contra la madera. Sus hombros temblaban, no de frío, sino de una impotencia que parecía consumirlo desde dentro. «¿Cuánto es el alquiler?», preguntó Celestine en voz baja. 5 libras, respondió él sin volverse. 15 libras en total con los meses atrasados. 15 libras. Una suma imposible para alguien que no tenía absolutamente nada. Celestine se levantó y se acercó a él. Colocó una mano temblorosa sobre su hombro. «Podemos encontrar trabajo», dijo, intentando infundir una convicción que no sentía. «Los dos. Yo puedo coser, limpiar casas, cualquier cosa. ¿Y usted?» «¿Y yo qué?», la voz de Lucien sonó hueca. «Fui educado para ser un caballero, para administrar propiedades que ya no existen, para supervisar inversiones que se esfumaron. No sé hacer nada útil. ¿Cavar zanjas? Soy demasiado débil. ¿Cargar sacos en el puerto? Probablemente moriría en el primer día». Se volvió hacia ella, y Celestine vio en sus ojos algo que la aterrorizó, desesperanza absoluta. «Usted debería irse», dijo él. «Irse ahora, mientras aún puede. No se quede atada a un hombre que se hunde». «¿A dónde iría?», respondió ella con más dureza de la que pretendía. «Usted me salvó anoche, pero solo retrasó lo inevitable. Sin dinero, sin referencias, sin familia, terminaré en las calles de todas formas. Al menos aquí». Se interrumpió, sorprendida por sus propias palabras. «Al menos aquí no estoy sola». Algo cambió en el rostro de Lucien. La máscara de desesperanza se resquebrajó por un momento, revelando algo vulnerable debajo. «No estás sola», repitió él en voz baja, como si probara las palabras en su lengua. «No, supongo que ninguno de los dos lo está ya». Se apartó de la puerta y caminó hacia la ventana. Afuera, la nieve había dejado de caer, pero el cielo seguía gris y pesado. «Hay un lugar», dijo después de un largo silencio. «Un lugar al que juré no volver nunca. Pero quizás no tengo otra opción». «¿Qué lugar?». Lucien cerró los ojos. «La mansión Valmont, la casa ancestral de mi familia. Fue embargada hace 3 años, pero el hombre que la compró conocía a su hijo.
Estudiamos juntos en Oxford antes de que todo se derrumbara. Tal vez, si le pido audiencia, si le explico la situación, podría darme trabajo. Aunque sea como jardinero o mozo de cuadra. La humillación en su voz era palpable. Pedir trabajo como sirviente en la casa que alguna vez le perteneció. Entonces vayamos, dijo Celestín con decisión. Vayamos. No, usted no tiene por qué. Milord, lo interrumpió ella, y había una firmeza nueva en su voz. Anoche usted me dio dignidad cuando el mundo me la había arrebatado. Déjeme estar a su lado ahora. Dos personas tienen más posibilidades que una. Lucien la miró largamente. Luego asintió, una sola vez. Está bien, pero debemos partir ahora. La mansión está a 2 días de camino a pie, en Hampshire. Si caminamos sin descanso, llegaremos antes de que acabe el año. Celestín miró su vestido de muselina, completamente inadecuado para un viaje invernal. No tengo ropa apropiada. Lucien fue hasta el baúl en la esquina y lo abrió. Dentro había pocas cosas, una camisa vieja, un par de pantalones remendados y un vestido que debió pertenecer a una mujer. Lo sacó con manos temblorosas. Era de Elodie, dijo con voz quebrada. Es lo único que me quedó de ella. Es de lana gruesa. La mantendrá abrigada. Celestín tomó el vestido con reverencia, sintiendo el peso de lo que representaba. ¿Está seguro? Ella hubiera querido que alguien lo usara, respondió Lucien. Además, es más práctico que el sentimentalismo cuando uno se está congelando. Media hora después salieron del apartamento. Celestín llevaba el vestido de Elodie, grueso y oscuro, un poco grande para ella, pero infinitamente más cálido que su muselina. Lucien había envuelto el pan duro en un paño y lo llevaba bajo el brazo. Caminaron por las calles de Londres en aquella mañana de Navidad. Las tiendas estaban cerradas, las calles sorprendentemente vacías. Solo ocasionalmente se cruzaban con algún borracho tardío o alguna familia, pobre como ellos, que no tenía festejo que celebrar. Salieron de la ciudad por el sur, siguiendo el camino que llevaba a Hampshire. La nieve en los campos era pristina, intacta, hermosa de una manera que contrastaba cruelmente con su situación. Caminaron en silencio durante horas, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte pintando el cielo de naranja y púrpura, se detuvieron junto a un granero abandonado. Aquí pasaremos la noche, dijo Lucien. No es mucho, pero al menos nos protegerá del viento. El granero estaba lleno de paja vieja y olía a humedad, pero era cierto que bloqueaba el viento. Se acomodaron en un rincón, compartiendo el pan duro que sabía a serrín, pero llenaba el estómago. Cuénteme sobre su hermana, dijo Celestín en la penumbra. Si no es demasiado doloroso. Lucien permaneció en silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Luego comenzó a hablar con voz baja. Elodie era luminosa. Esa es la única palabra que puedo usar. Cuando entraba en una habitación, era como si alguien hubiera encendido todas las lámparas. Reía con todo el cuerpo, amaba los libros de poesía y creía firmemente que el mundo era bueno. Yo la adoraba. Era 6 años menor que yo, y siempre sentí que mi propósito en la vida era protegerla. Su voz se quebró, y fallé. Cuando nuestro padre murió y los acreedores llegaron, yo estaba en Italia, persiguiendo un sueño tonto de recuperar la fortuna familiar mediante inversiones. Cuando recibí la carta explicando lo que había pasado, tomé el primer barco de regreso. Pero para cuando llegué, se interrumpió tragando con dificultad. Está bien, pero debemos partir ahora. La mansión está a 2 días de camino a pie, en Hampshire. Si caminamos sin descanso, llegaremos antes de que acabe el año. Celestín miró su vestido de muselina, completamente inadecuado para un viaje invernal. No tengo ropa apropiada. Lucien fue hasta el baúl en la esquina y lo abrió. Dentro había pocas cosas, una camisa vieja, un par de pantalones remendados y un vestido que debió pertenecer a una mujer. Lo sacó con manos temblorosas. Era de Elodie, dijo con voz quebrada. Es lo único que me quedó de ella. Es de lana gruesa. La mantendrá abrigada. Celestín tomó el vestido con reverencia, sintiendo el peso de lo que representaba. ¿Está seguro? Ella hubiera querido que alguien lo usara, respondió Lucien.
Además, es más práctico que el sentimentalismo cuando uno se está congelando. Media hora después salieron del apartamento. Celestine llevaba el vestido de Elodie, grueso y oscuro, un poco grande para ella, pero infinitamente más cálido que su muselina. Lucien había envuelto el pan duro en un paño y lo llevaba bajo el brazo. Caminaron por las calles de Londres en aquella mañana de Navidad. Las tiendas estaban cerradas, las calles sorprendentemente vacías. Solo ocasionalmente se cruzaban con algún borracho tardío o alguna familia, pobre como ellos, que no tenía festejo que celebrar. Salieron de la ciudad por el sur, siguiendo el camino que llevaba a Hampshire. La nieve en los campos era pristina, intacta, hermosa de una manera que contrastaba cruelmente con su situación. Caminaron en silencio durante horas, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte pintando el cielo de naranja y púrpura, se detuvieron junto a un granero abandonado. «Aquí pasaremos la noche», dijo Lucien. «No es mucho, pero al menos nos protegerá del viento». El granero estaba lleno de paja vieja y olía a humedad, pero era cierto que bloqueaba el viento. Se acomodaron en un rincón, compartiendo el pan duro que sabía a serrín, pero llenaba el estómago. «Cuénteme sobre su hermana», dijo Celestine en la penumbra. «Si no es demasiado doloroso». Lucien permaneció en silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Luego comenzó a hablar con voz baja. Elodie era luminosa. Esa es la única palabra que puedo usar. Cuando entraba en una habitación, era como si alguien hubiera encendido todas las lámparas. Reía con todo el cuerpo, amaba los libros de poesía y creía firmemente que el mundo era bueno. Yo la adoraba. Era 6 años menor que yo, y siempre sentí que mi propósito en la vida era protegerla. Su voz se quebró, y fallé. Cuando nuestro padre murió y los acreedores llegaron, yo estaba en Italia, persiguiendo un sueño tonto de recuperar la fortuna familiar mediante inversiones. Cuando recibí la carta explicando lo que había pasado, tomé el primer barco de regreso. Pero para cuando llegué, se interrumpió tragando con dificultad. La encontraron en una habitación del burdel. Se había tomado láudano, suficiente para nunca despertar. Celestine sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Lo siento mucho», susurró, «pero usted no tuvo la culpa». «¿No?» La risa de Lucien fue amarga. «Era mi responsabilidad cuidarla. Era mi deber como hermano, como cabeza de familia. En su lugar estuve persiguiendo fortunas fantasmas mientras ella no pudo terminar». Se cubrió el rostro con las manos. Celestine hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Se acercó a él y lo abrazó. No dijo nada, porque no había palabras que pudieran curar ese tipo de dolor. Solo lo sostuvo mientras los hombros de él temblaban con sollozos silenciosos que parecían haber estado contenidos durante años. Permanecieron así mientras la noche caía completamente, dos extraños unidos por la pérdida y la desesperación, encontrando consuelo en la calidez compartida. El segundo día de viaje fue más duro que el primero. El hambre mordía sus estómagos con dientes afilados, y el frío parecía haberse instalado en sus huesos. Caminaron por senderos cubiertos de nieve, atravesaron bosques, donde las ramas desnudas se extendían hacia el cielo como brazos suplicantes. Lucien cojeaba ligeramente. Cuando Celestine le preguntó, admitió que sus botas tenían agujeros en las suelas y que podía sentir cada piedra del camino. Ella insistió en que se detuvieran. Rasgó tiras de su enagua y las usó para forrar el interior de las botas. No era mucho, pero ayudaba. Al atardecer del segundo día, llegaron a la cima de una colina y Lucien se detuvo bruscamente. «Ahí está», dijo con voz hueca. «Mansión Vallemont». Celestine siguió su mirada y contuvo el aliento. En el valle abajo, rodeada de jardines que incluso en invierno mantenían cierta geometría elegante, se alzaba una mansión de piedra gris. 3 pisos de ventanas altas, torres en las esquinas, una entrada principal con columnas que hablaban de grandeza georgiana. Incluso desde la distancia, podía verse que la propiedad estaba bien mantenida, con humo saliendo de varias chimeneas. «Era hermosa, ¿verdad?», murmuró Lucien. 300 habitaciones. Jardines diseñados por Capability Brown,
una biblioteca con 10.000 volúmenes, todo perdido en una noche de cartas. Había tanto dolor en su voz que Celestine tuvo que apartar la mirada. «Vamos», dijo ella suavemente. «Mientras más pronto lleguemos, más pronto podremos descansar». Descendieron la colina mientras el sol se hundía, tiñendo la nieve de rosa y oro. Cuando llegaron a las puertas principales de hierro forjado, el crepúsculo ya había caído. Lucien se detuvo frente a las puertas, sus dedos acariciando las barras de hierro con algo parecido a la reverencia. «Solía columgiarme aquí cuando era niño», dijo con una sonrisa triste. «Mi padre me regañaba. Decía que no era digno de un futuro conde. Tiró de la cadena de la campana». El sonido resonó en el aire de la tarde, claro y metálico. Esperaron. El frío del crepúsculo se hacía más intenso, mordiéndoles el rostro. Finalmente, una figura apareció desde la casa caminando por el sendero de grava. Era un hombre mayor, vestido con librea de mayordomo. Cuando llegó a la puerta y la luz de la linterna que llevaba iluminó el rostro de Lucien, el mayordomo se detuvo en seco. «¿Lord Lucien?», preguntó con voz incrédula. «Hola, Pemberton», respondió Lucien con una sonrisa cansada. «Ha pasado mucho tiempo». El mayordomo abrió la puerta rápidamente, sus ojos recorriendo a Lucien de arriba abajo, notando sin duda la ropa raída, la delgadez extrema, el aspecto general de alguien que ha caído muy bajo. «Milord, no esperábamos». Titubeó, luego pareció recordar sus modales. «Por favor, entren. Les informaré al señor y la señora Ashford de su llegada». «Ashford», repitió Lucien con amargura, así que él tomó el apellido de su padre. «Siempre fue más ambicioso que yo». Siguieron a Pemberton por el sendero de grava. Celestine miraba todo con asombro silencioso. Los jardines, incluso dormidos bajo la nieve, hablaban de riqueza y cuidado meticuloso. Las ventanas de la mansión brillaban con luz cálida. Cuando llegaron a la entrada principal, Pemberton los hizo pasar a un vestíbulo que le quitó el aliento a Celestine. El suelo era de mármol blanco y negro. Las paredes estaban decoradas con tapices antiguos y una escalera de caracol ascendía majestuosamente hacia los pisos superiores. Un candelabro de cristal colgaba del techo, proyectando luz dorada sobre todo. «Esperen aquí, por favor», dijo Pemberton, y desapareció por un corredor. Lucien se quedó inmóvil en medio del vestíbulo, mirando a su alrededor con una expresión de agonía mal disimulada. Celestine podía imaginar lo que sentía. Estar de vuelta en el lugar que una vez fue su hogar, pero ahora como un mendigo pidiendo favores. «Es hermosa», susurró ella intentando decir algo. «Lo era», respondió Lucien, «cuando era mía. Ahora es solo un recordatorio de todo lo que perdí». Pasos resonaron en el corredor. Pemberton regresó, seguido por un hombre joven de aproximadamente la edad de Lucien. Era alto, de constitución atlética, con cabello rubio oscuro y ojos azules. Vestía ropa de cena elegante, chaqueta de terciopelo oscuro, chaleco de seda, pantalones inmaculados. Cuando vio a Lucien, sus ojos se agrandaron. «¿Lucien? ¿Eres tú realmente?» «Hola, Dorian», respondió Lucien. «O debería decir, señor Ashford». Dorian Ashford cruzó el vestíbulo rápidamente, extendiendo ambas manos. «Por Dios, Lucien, hace años que no sé nada de ti. Me escribiste desde Italia y luego...» Silencio. «Temí que hubieras...» Se interrumpió, notando por primera vez el estado de Lucien, y su expresión se volvió de horror. «¿Qué te ha pasado?» «La vida», respondió Lucien simplemente. «La vida me pasó». Dorian parecía no saber qué decir. Su mirada se desvió hacia Celestine, interrogante. «Ella es la señorita Celestine Moreau», dijo Lucien. Titubeó buscando la palabra correcta. «Mi compañera de infortunio». «Encantado, señorita Moreau», dijo Dorian, inclinando la cabeza cortésmente, aunque la confusión era evidente en sus ojos. «Dorian», comenzó Lucien, y Celestine pudo oír cuánto le costaba cada palabra. «He venido a pedirte ayuda. Necesito trabajo. Cualquier cosa, jardinero, mozo de cuadra, lo que sea. Solo necesito ganar lo suficiente para pagar una deuda y tener un techo sobre mi cabeza». El rostro de Dorian pasó por una sucesión de emociones. Sorpresa, compasión, incomodidad. «Lucien, no puedes hablar en serio».
Tú, trabajando como sirviente en tu propia casa. Ya no es mi casa, interrumpió Lucien con firmeza. Es tuya. Tu padre la compró legalmente. Y yo no tengo nada más. Así que sí, hablo completamente en serio. Dorian se pasó una mano por el cabello, claramente perturbado. Esto es... Necesito pensarlo. Necesito hablar con mi esposa. Por favor, Pemberton, prepara 2 habitaciones para nuestros huéspedes. Lucien, señorita Moreau, cenen con nosotros esta noche. Después hablaremos. No tenemos ropa apropiada para cenar en sociedad, dijo Lucien. Eso no importa. Por favor, insisto. No había forma cortés de rechazar. Pemberton los guió escaleras arriba, a través de corredores que Lucien claramente reconocía. Sus ojos se posaban en cada detalle, un retrato aquí, un jarrón allá, fantasmas de su pasado resucitando con cada paso. Las habitaciones que les asignaron eran adyacentes, elegantes pero no ostentosas. Había bañeras con agua caliente esperando, ropa limpia sobre las camas. La cena será en 1 hora, informó Pemberton. ¿Necesitan algo más, milord? No me llames así, Pemberton, dijo Lucien con cansancio. Ese título es solo un cascarón vacío ahora. El mayordomo pareció a punto de protestar, pero asintió. Como usted desee, señor. Cuando se quedaron solos en el corredor, Celestine tocó el brazo de Lucien. ¿Estás bien? Lucien la miró, y ella vio en sus ojos un mar de emociones contradictorias. No lo sé, admitió. Estar aquí es como estar en un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. Cada rincón tiene un recuerdo. Elodie corriendo por estos pasillos. Mi madre tocando el piano en el salón. Mi padre. Se interrumpió sacudiendo la cabeza. Será mejor que nos preparemos para la cena. Entró en su habitación y cerró la puerta suavemente. Celestine permaneció en el corredor un momento más, sintiendo el peso de todo lo que no se había dicho. Luego entró en su propia habitación. El baño caliente fue un lujo que casi la hizo llorar. Había olvidado lo que era sentirse limpia, sentir el agua caliente relajando músculos tensos por días de caminar. Se vistió con el vestido que habían dejado para ella, de seda verde oscuro, simple pero elegante. Cuando bajó 1 hora después, encontró a Lucien esperándola al pie de la escalera. Él también se había bañado y cambiado. El traje que llevaba era claramente prestado y le quedaba un poco grande. Pero aún así, limpio y bien vestido, se veía como lo que realmente era. Un caballero caído en desgracia. Está hermosa, dijo él en voz baja. Usted también se ve bien, respondió ella, y se sorprendió al sentir que se ruborizaba. Pemberton los guió al comedor, una sala inmensa con una mesa que podía acomodar a 30 personas. Pero esa noche, solo 4 lugares estaban dispuestos en un extremo. Dorian ya estaba allí, de pie junto a una mujer. Ella era joven, quizás de la edad de Celestine, con cabello rubio recogido en un elaborado peinado y un vestido de satén azul. Era bonita de una manera convencional, con rasgos delicados y una sonrisa que parecía practicada. «Lucien, señorita Moreau», dijo Dorian. «Permítame presentarles a mi esposa, Lady Catherine Ashford». Catherine hizo una reverencia superficial, sus ojos evaluando a Celestine de pies a cabeza con una mirada que era cualquier cosa menos amistosa. «Encantada», dijo con una voz que no sonaba encantada en absoluto. La cena que siguió fue una de las experiencias más incómodas de la vida de Celestine. La comida era exquisita, sopa de tortuga, faisán asado, pudding de Navidad, pero cada bocado se sentía como ceniza en su boca. Catherine dominaba la conversación, hablando de bailes a los que había asistido, de la temporada social en Londres, de sus planes para remodelar el ala este de la mansión. Dorian asentía ocasionalmente, pero su atención estaba claramente en Lucien, quien comía en silencio con la mirada perdida. Finalmente, cuando los postres fueron servidos, Dorian carraspeó. «Lucien, sobre tu petición de trabajo». Catherine lo interrumpió con una risa aguda. «Seguramente no estás considerando su ridícula propuesta, querido. Sería absolutamente inapropiado tener al antiguo dueño de la casa trabajando como sirviente. ¿Qué dirían nuestros invitados?» «Catherine», comenzó Dorian. «No, déjame terminar», continuó ella, volviéndose hacia Lucien con una sonrisa fría. «Lord Vallemont,
o como sea que debamos llamarte ahora. Entiendo tu situación. Realmente lo entiendo. Pero debes comprender que sería terriblemente incómodo para todos los involucrados. Además, no tenemos vacantes en el servicio en este momento. Podríamos crear un puesto, sugirió Dorian débilmente. ¿Y hacer qué? Catherine rió de nuevo. ¿Convertir al antiguo conde en jardinero? ¿En mozo de establos? Es absurdo, Dorian. Además, míralo. Está demacrado, obviamente débil. Probablemente no duraría un día en un trabajo físico real. El silencio que siguió fue denso. Celestine vio cómo los dedos de Lucien se apretaban alrededor del tenedor, sus nudillos blancos por la presión, pero su rostro permanecía impasible, como una máscara de piedra. Entiendo, dijo finalmente con voz neutra. Gracias por su hospitalidad, señora Ashford. Partiremos por la mañana. Oh, no necesitan apresurarse, dijo Catherine con falsa dulzura. Quédense unos días, descansen, pero después de eso, bueno, todos debemos encontrar nuestro lugar en el mundo, ¿no es así? Dorian parecía miserable, pero no contradijo a su esposa. Celestine sintió una ira ardiente creciendo en su pecho. ¿Cómo podía esta mujer cruel hablarle así a alguien que claramente estaba desesperado? Disculpe, señora Ashford, dijo Celestine, y su voz salió más fría de lo que pretendía. ¿Pero tiene usted idea de lo que es perderlo todo? ¿De lo que es caminar durante días en el frío porque no tiene otra opción? ¿De lo que cuesta tragarse el orgullo y pedir ayuda? Catherine la miró con sorpresa, como si una silla hubiera cobrado vida y empezado a hablar. Disculpe, ¿quién es usted exactamente para hablarme así? Soy alguien que sabe lo que es la desesperación, respondió Celestine, y alguien que reconoce la crueldad cuando la ve. ¿Cómo se atreve? Catherine se puso de pie bruscamente. Dorian, ¿vas a permitir que esta persona me insulte en mi propia casa? Señorita Moreau, por favor, dijo Dorian, visiblemente angustiado. Catherine, cálmate. Lucien se levantó, interrumpiendo lo que amenazaba con convertirse en una escena terrible. «Ya basta», dijo con voz firme. «Señorita Moreau, gracias por defenderme, pero no es necesario. Lady Catherine tiene razón. Sería inapropiado que yo trabajara aquí. Nos iremos por la mañana, como he dicho». Hizo una reverencia formal, primero a Catherine, luego a Dorian. «Gracias por la cena. Buenas noches». Salió del comedor con la espalda recta y la cabeza alta, cada centímetro el aristócrata que alguna vez fue. Celestine lo siguió, pero no antes de lanzar una última mirada a Catherine, una mirada que decía claramente lo que pensaba de ella. Cuando alcanzó a Lucien en el corredor, él caminaba rápido, como si intentara escapar de algo. Lo siguió hasta que él se detuvo frente a una puerta cerrada, apoyando la frente contra la madera. «Esta era la habitación de Elodie», susurró. «Después de que muriera, cerré esta puerta. Nunca volví a entrar». Su mano tembló sobre el picaporte. «¿Quiere entrar ahora?», preguntó Celestine suavemente. Lucien negó con la cabeza lentamente. «No, no puedo. Además, ya no me pertenece. Nada aquí me pertenece». Se apartó de la puerta y caminó hacia su habitación. Antes de entrar, se volvió hacia ella. «Lo siento», dijo. «Siento haberla arrastrado hasta aquí para nada. Mañana encontraremos otra solución, de alguna manera». Pero ambos sabían que no había otra solución. Se quedaron mirándose en el corredor silencioso. Dos almas perdidas en una casa que ya no era un hogar. Celestine no pudo dormir esa noche. La cama era demasiado suave después de días de paja y suelo duro. El silencio era demasiado absoluto después del constante murmullo de la ciudad. Pero sobre todo, su mente no podía dejar de pensar en la expresión de Lucien cuando Catherine lo había humillado. Había algo profundamente injusto en todo aquello. Un hombre que había sacrificado sus últimas monedas por salvar a una extraña, rechazado por quien alguna vez fue su amigo. Una mujer cruel sentada en el lugar de honor, en una casa que no era legítimamente suya, al menos no en el sentido moral. Cerca de la medianoche escuchó pasos en el corredor. Se levantó, se puso la bata que habían dejado para ella y se asomó. Lucien caminaba hacia la escalera, vestido solo con camisa y pantalones, descalzo. Lo siguió en silencio, manteniendo distancia. Él bajó las escaleras, atravesó el vestíbulo,
y entró en lo que parecía ser una biblioteca. Celestine esperó unos momentos, luego lo siguió. La biblioteca era inmensa, con estantes que subían hasta el techo, llenos de libros encuadernados en cuero. En el centro había una chimenea donde aún ardían brasas. Lucien estaba de pie frente a ella, mirando las llamas moribundas. ¿No puede dormir tampoco?, preguntó él sin volverse. No, admitió ella entrando en la sala. ¿Cómo supo que estaba ahí? Vi su sombra en el umbral, respondió con una sonrisa triste. Esta era mi sala favorita cuando vivía aquí. Pasaba horas leyendo, especialmente después de que mi madre muriera. Los libros eran mi escape. Se acercó a uno de los estantes y pasó los dedos por los lomos con reverencia. Este era el favorito de Elodie, dijo sacando un volumen delgado. Poemas de Lord Byron. Lo leía una y otra vez. Solía decir que Byron entendía el corazón humano mejor que cualquier persona viva. Abrió el libro y algo cayó de entre las páginas. Una nota doblada, amarillenta por el tiempo. Lucien la recogió con manos temblorosas y la desdobló. Su rostro palideció mientras leía. Celestine vio cómo sus labios se movían silenciosamente, formando palabras que no pronunciaba en voz alta. ¿Qué es?, preguntó ella suavemente. Lucien le tendió la nota sin decir palabra. Celestine la tomó y leyó la letra delicada y femenina. Querido Lucien, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Perdóname, hermano. No pude soportarlo más. El hombre que me compró, las cosas que me obligó a hacer, me convirtieron en alguien que no reconozco. No te culpes. Nada de esto es tu culpa. Tú siempre fuiste mi protector, mi héroe. Pero algunos dragones son demasiado grandes incluso para los héroes. Te amo. Cuida de ti mismo. Y si alguna vez tienes la oportunidad de salvar a alguien más, hazlo. No dejes que mi suerte sea en vano. Tu hermana que te adora, Elodie. Celestine sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras terminaba de leer. Miró a Lucien, quien se había dejado caer en un sillón, el rostro enterrado en sus manos. Eso es lo que hice, susurró él. Cuando la vi a usted en ese estrado pensé, esta es mi oportunidad. Puedo hacer que su muerte signifique algo. Pero en su lugar, solo la arrastré a mi miseria. Celestine se arrodilló frente a él, tomando sus manos frías entre las suyas. No, dijo con firmeza, me salvó. Tal vez solo por un tiempo. Tal vez no podamos cambiar nuestro destino final, pero me dio unos días de dignidad. Me dio la posibilidad de no estar sola. Eso significa todo. Lucien levantó la mirada, y en sus ojos grises brillaba algo diferente. No esperanza, no exactamente, pero tal vez aceptación. Gracias, murmuró, por estar aquí, por no haberme abandonado cuando vio lo patético que soy realmente. No es patético, protestó ella, es humano. Se quedaron así, arrodillados frente al fuego moribundo, sus manos entrelazadas, hasta que los pasos en el corredor los sobresaltaron. Dorian entró en la biblioteca, vestido con una bata de seda. Parecía sorprendido de encontrarlos allí. No podía dormir, dijo a modo de explicación. Catherine dijo cosas terribles durante la cena. Quiero disculparme. No es necesario, respondió Lucien poniéndose de pie. Ella tiene razón. Sería inapropiado. No, no tiene razón, dijo Dorian con vehemencia. Fuimos amigos, Lucien. Buenos amigos. ¿Recuerdas cuando éramos niños y solíamos explorar los bosques juntos? Mi padre era el administrador de tus propiedades, y tú nunca me hiciste sentir inferior. Siempre me trataste como a un igual. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Lucien con cansancio. ¿Las cosas han cambiado? Sí, han cambiado. Ahora yo tengo lo que tú perdiste, y odio cómo sucedió todo. Mi padre compró esta casa en la subasta, sí, pero siempre pensé que algún día encontraría la manera de devolvértela, que harías alguna fortuna milagrosa y podríamos negociar. Pero entonces te fuiste a Italia y perdí tu rastro y yo me convertí en esto, terminó Lucien, señalando su propia figura demacrada, un fantasma de lo que era. Dorian se acercó colocando una mano en el hombro de Lucien. Déjame ayudarte. No como empleado, sino como huésped. Quédate aquí el tiempo que necesites. Recupera fuerzas. Catherine se acostumbrará a la idea. No puedo aceptar caridad,
dijo Lucien apartándose. No de ti, no de nadie. Ya he perdido demasiada dignidad. ¡Al diablo con la dignidad!, explotó Dorian. ¿De qué sirve la dignidad si te mata? Mira, sé que esto es difícil para tu orgullo, pero necesitas ayuda. Y yo me siento culpable, como si hubiera robado tu vida. No la robaste. Mi padre la tiró por la ventana. Y yo no fui lo suficientemente inteligente para salvarla. Dorian abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por otra voz desde la puerta. ¡Qué escena tan conmovedora! Catherine entró en la biblioteca, envuelta en una bata de satén verde. Su expresión era de diversión cruel. Mi esposo ofreciendo caridad al mendigo. ¡Qué noble! ¡Qué cristiano! Catherine, vuelve a la cama, dijo Dorian con tono cansado. Esto no te concierne. ¿No me concierne? Su voz subió una octava. Cuando quieres convertir mi casa en un refugio para indigentes, claro que me concierne. Es mi casa también, respondió Dorian con una firmeza inusual. Y tomaré mis propias decisiones sobre quién es bienvenido aquí. Catherine se volvió hacia Lucien, evaluándolo con ojos calculadores. Muy bien, dijo lentamente. Si insistes en quedarte, Lord Vallemont, tengo una propuesta. Una que beneficiará a todos. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Lucien con cautela. Catherine sonrió, y había algo de serpiente en esa sonrisa. Tengo una prima, Beatrice. Es joven, bastante atractiva y muy rica. Su padre hizo fortuna en textiles. Pero tiene un problema. Necesita un esposo con título noble para entrar en la sociedad apropiada. Y tú, querido Lucien, tienes un título. Uno muy antiguo y respetable, de hecho. El silencio que siguió fue absoluto. Celestine sintió como si le hubieran echado agua helada. ¿Me estás sugiriendo que me case por dinero?, preguntó Lucien lentamente. No lo estoy sugiriendo, lo estoy ofreciendo como solución, corrigió Catherine. Beatriz es dulce, obediente, y su dote es de 20.000 libras. Con ese dinero podrías vivir cómodamente el resto de tu vida. Y ella obtendría el estatus social que su familia ansía. Es un arreglo perfectamente razonable. Catherine, esto es demasiado, protestó Dorian. Es práctico, respondió ella. Los matrimonios arreglados son la norma en nuestra clase social. No sé por qué te sorprendes tanto. Lucien miraba a Catherine como si fuera una criatura de otro mundo. ¿Y qué obtendría usted de este arreglo? El placer de resolver un problema incómodo, respondió Catherine con dulzura. Tú obtendrías dinero. Beatrice obtendría un título. Yo obtendría la satisfacción de ayudar a la familia y deshacerme de un huésped no deseado. Todos ganan, excepto que estaría vendiendo mi nombre, mi título, mi futuro, dijo Lucien. ¿Es eso diferente de vender mi cuerpo como sirviente? Es infinitamente diferente, respondió Catherine. Uno es degradante, el otro es prudente. Celestine había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Pero ahora no pudo contenerse más. ¿Y qué hay del amor?, preguntó. ¿Qué hay de casarse con alguien que realmente le importe? Catherine se volvió hacia ella con expresión condescendiente. Oh, querida niña, el amor es un lujo de los pobres. Los ricos nos casamos por ventaja. Siempre ha sido así. Entonces los ricos son más pobres de lo que creen, respondió Celestine. La expresión de Catherine se endureció. Tienes opiniones muy fuertes para alguien sin nombre, sin fortuna y sin futuro. Dime, señorita Moreau, ¿cuál es tu interés en este asunto? ¿Acaso tienes ambiciones en lo que respecta a Lord Vallemont? El silencio que siguió fue eléctrico. Celestine sintió que el calor subía a sus mejillas. ¿Tenía ambiciones? ¿Sentía algo por Lucien más allá de gratitud y compasión? Miró a Lucien y encontró sus ojos grises fijos en ella, esperando su respuesta. Él me salvó, dijo finalmente, cuando nadie más lo haría. Eso me da el derecho de preocuparme por lo que le suceda. ¡Qué noble!, dijo Catherine con sarcasmo. Pero la nobleza no paga deudas, ni llena estómagos. Lucien, piénsalo. Conocerás a Beatrice mañana. Ven a almorzar. Después podrás decidir. Sin esperar respuesta, salió de la biblioteca con su bata susurrando contra el suelo de mármol. Dorian se veía miserable. Lo siento, dijo. No sabía que ella planeaba esto. Yo nunca... Está bien, interrumpió Lucien.
Es una solución, supongo. Una que no había considerado. No puedes estar hablando en serio, dijo Celestine. Casarte con una extraña solo por dinero. Lucien se volvió hacia ella y había algo nuevo en sus ojos. Algo duro. ¿Y por qué no? He perdido todo lo demás. ¿Por qué aferrarme a ideales románticos? Al menos esta manera tendría un propósito. Podría vivir con dignidad, podría... Se interrumpió mirándola con una intensidad que la hizo temblar. Podría ayudarla a usted también. Con 20.000 libras, podría asegurarme de que tenga una vida decente. No quiero su dinero, respondió ella con voz temblorosa. Quiero... Se detuvo, no segura de qué era lo que realmente quería. ¿Qué quiere?, preguntó él suavemente acercándose a ella. Estaban muy cerca ahora. Celestine podía ver las motas doradas en sus ojos grises, las líneas finas alrededor de su boca, la sombra de barba en su mandíbula. No lo sé, susurró ella. Pero no esto. No venderle a una mujer que no conoce. Es lo que hacen todos en mi clase, dijo Lucien. Es lo que se esperaba que hiciera eventualmente de todos modos. Solo estoy adelantando lo inevitable. Dorian, déjanos solos, dijo Celestine sin apartar la mirada de Lucien. Dorian pareció incómodo, pero asintió y salió, cerrando la puerta tras él. Celestine tomó las manos de Lucien entre las suyas. Escúcheme, dijo con urgencia. Entiendo la tentación. Entiendo que 20.000 libras resolverían todos sus problemas. Pero ¿a qué costo? ¿Realmente puede imaginarse pasando el resto de su vida con una extraña, fingiendo sentimientos que no tiene? La gente lo hace todo el tiempo, respondió él, pero su voz carecía de convicción. Usted no es como la mayoría de la gente, dijo ella. Usted dio todo lo que tenía para salvar a alguien que no conocía. Eso no es algo que haga alguien común, es algo que hace alguien con alma. Lucien cerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos, estaban húmedos. Estoy tan cansado, susurró. Tan cansado de luchar, de perder, de no tener nada. Solo quiero descansar. Celestine sintió que su corazón se partía por este hombre que había soportado tanto. Lo sé, dijo suavemente, pero rendirse a esto no es descanso. Es rendirse a una prisión diferente. ¿Y qué otra opción tengo?, preguntó él, y había desesperación real en su voz. ¿Regresar a Londres? ¿Esperar a que Blackwood nos eche a la calle? ¿Morirme de hambre lentamente mientras observo cómo usted sufre el mismo destino? No lo sé, admitió ella. Pero tiene que haber otra manera. Tiene que haberla. Se miraron en el silencio de la biblioteca, con solo el crepitar ocasional de las brasas moribundas para romper el silencio. Finalmente Lucien habló. Conoceré a Beatrice mañana, pero le prometo esto, no tomaré ninguna decisión precipitada. ¿Es suficiente? No lo era. Celestine quería gritarle que rechazara la oferta completamente, que encontraran otra solución juntos. Pero ¿qué derecho tenía? Él no le debía nada. De hecho, ella le debía todo. Está bien, dijo finalmente. Pero prométame una cosa más. ¿Qué? Que si decide casarse con ella, será porque realmente cree que es lo correcto, no solo porque está cansado de luchar. Lucien la miró largamente, luego asintió. Lo prometo, pero mientras subían las escaleras de regreso a sus habitaciones, Celestine no pudo deshacerse de la sensación de que algo precioso estaba a punto de perderse, y en lo profundo de su corazón, por primera vez, reconoció lo que era ese algo, la posibilidad de un amor que ni siquiera sabía que había comenzado a sentir. La mañana amaneció clara y fría. Celestine se despertó con la luz del sol entrando por las ventanas altas, proyectando patrones dorados sobre el suelo de madera pulida. Por un momento, se permitió el lujo de estirarse en las sábanas de lino suave, tan diferentes de la paja del granero o la cama angosta del apartamento de Lucien. Pero luego recordó, hoy conocerían a Beatriz. Se vistió lentamente, eligiendo el vestido más simple que le habían proporcionado, uno de lana gris. No quería competir con quien fuera que viniera. Además, ¿qué sentido tenía? Ella no tenía fortuna, no tenía título, no tenía nada que ofrecer. Cuando bajó al comedor para el desayuno, encontró solo a Dorian sentado a la mesa, leyendo el periódico. Levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días, señorita Moreau. ¿Durmió bien?» «Suficientemente bien, gracias», respondió ella tomando asiento.
Un sirviente apareció inmediatamente, sirviendo té y colocando frente a ella un plato con huevos, tocino y pan tostado. La abundancia de comida casi la hizo sentir culpable al recordar los días de pan duro. «Lucien aún no ha bajado», dijo Dorian doblando el periódico. «Probablemente esté preparándose mentalmente para el día. ¿Usted aprueba esto?», preguntó Celestine directamente. «Este matrimonio arreglado». Dorian suspiró, frotándose el puente de la nariz. «No sé qué pensar. Por un lado, resolvería los problemas de Lucien. Beatriz es una buena chica, de verdad. Un poco tímida, quizás, pero dulce. Y la familia tiene una fortuna considerable. Por otro lado», hizo una pausa. «Lucien era el tipo de persona que leía poesía romántica y creía en el amor verdadero. Verlo reducido a esto me parte el corazón». «Entonces ayúdelo de otra manera», urgió Celestine. «Dele trabajo, pero real, con dignidad. No caridad, sino una oportunidad». «Ya lo intenté», respondió Dorian con frustración. «Catherine se opone. Y aunque esta casa es técnicamente mía, en la práctica, bueno, ella maneja la mayoría de las decisiones domésticas. Es más fuerte de voluntad que yo. Así que permite que ella dicte el destino de su amigo». Dorian la miró con una mezcla de vergüenza e irritación. «Usted no entiende cómo funcionan los matrimonios en nuestra clase, señorita Moreau. Hay compromisos, negociaciones. No es tan simple como imponer la propia voluntad». «No», dijo Celestine firmemente. «Creo que es exactamente tan simple. Usted elige ser débil». Antes de que Dorian pudiera responder, Lucien entró al comedor. Se veía mejor que la noche anterior, habiendo dormido en una cama real y desayunado apropiadamente. Llevaba ropa prestada de Dorian, que le quedaba mejor que el traje de la noche anterior. Pantalones oscuros, chaleco de terciopelo verde oscuro, chaqueta negra. Con el rostro afeitado y el cabello peinado hacia atrás, se veía casi como el aristócrata que alguna vez fue. Casi, porque en sus ojos todavía había ese vacío, esa resignación que Celestine había llegado a reconocer. «Buenos días», dijo él, su voz cuidadosamente neutral. «Buenos días, Lucien», respondió Dorian claramente aliviado por la interrupción. «¿Listo para hoy?» «Uno alguna vez está listo para conocer a su potencial esposa por razones puramente mercenarias», preguntó Lucien con humor negro. «Supongo que tan listo como puedo estar». Se sirvió café y se sentó frente a Celestine. Sus ojos se encontraron por un momento y ella vio en ellos una disculpa silenciosa. «Beatriz llegará al mediodía», informó Dorian. «Su madre la acompañará, por supuesto. Catherine ha organizado un almuerzo en el jardín de invierno. Será formal». «Por supuesto», murmuró Lucien. El resto de la mañana transcurrió en una tensión silenciosa. Celestine intentó leer en la biblioteca, pero no podía concentrarse. Lucien desapareció en los terrenos, caminando solo por los jardines cubiertos de nieve. Dorian se encerró en su estudio, evitando a todos. A las 11:30, Catherine apareció en la biblioteca donde Celestine pretendía leer. «Señorita Moreau», dijo con su sonrisa fría, «una palabra, si es tan amable». Celestine cerró el libro esperando. «Durante el almuerzo», continuó Catherine, «sería preferible que usted se mantuviera en segundo plano. Esta es una ocasión delicada, y no queremos que nada interfiera con la oportunidad de Lucien de hacer una buena impresión». «¿Está sugiriendo que yo sería una interferencia?», preguntó Celestine, manteniendo su voz tranquila. «Estoy sugiriendo que su presencia podría resultar confusa para Beatriz y su madre, dos jóvenes viviendo bajo el mismo techo sin estar casados. Ya sabe cómo habla la gente». «No estamos viviendo bajo el mismo techo», respondió Celestine. «Somos huéspedes temporales en su casa». «Precisamente», dijo Catherine con dulzura venenosa. «Temporales. Y mientras más pronto Lucien asegure su futuro, más pronto podrán ambos seguir sus caminos separados». Había algo en la forma en que dijo «separados», el que hizo que el estómago de Celestine se retorciera. «Asistiré al almuerzo», dijo ella firmemente. «Lucien me salvó. Lo menos que puedo hacer es apoyarlo en esto, sea cual sea su decisión». Catherine la estudió con ojos calculadores. «¿Sabe? Me pregunto cuál es realmente su interés en todo esto. Una joven sin familia, sin fortuna, rescatada de una subasta por un hombre apuesto, aunque arruinado.
Es casi como una de esas novelas románticas que las doncellas leen. ¿Acaso se ha enamorado de su Salvador? Celestine sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la mirada firme. Mis sentimientos no son asunto suyo, Lady Catherine. Oh, pero sí lo son, respondió Catherine acercándose. Porque si está albergando ilusiones románticas sobre Lucien, déjeme ser clara, él nunca podría casarse con alguien como usted. Sin dote, sin conexiones, sin nada que ofrecer excepto su gratitud. Los hombres de su clase no se casan por amor, señorita Moreau. Se casan por ventaja. Quizás, dijo Celestine, poniéndose de pie para estar a la altura de Catherine, pero he notado que los matrimonios hechos por ventaja a menudo son los más miserables. Usted y Dorian, por ejemplo, se casaron por amor o por conveniencia. La expresión de Catherine se congeló. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque no tengo nada que perder, interrumpió Celestine. Usted tiene todo, riqueza, posición, esta hermosa casa. Pero lo que no tiene es felicidad. Lo veo en sus ojos, en la forma en que trata a su esposo, en su necesidad de controlar y manipular. Y ahora quiere condenar a Lucien al mismo tipo de miseria. Catherine levantó la mano como si fuera a bofetearla, pero se detuvo. Su rostro estaba rojo de ira. «Salga de esta habitación», dijo con voz temblorosa. «Salga ahora antes de que olvide mis modales». Celestine no se movió. «Iré cuando esté lista. Esta no es su biblioteca personal, después de todo. Perteneció a la familia de Lucien durante generaciones». «Ya no», siseó Catherine. «Ahora me pertenece a mí, y cuando Lucien se case con Beatrice, no será bienvenido aquí tampoco. Me aseguraré de eso». Se dio la vuelta y salió, sus pasos resonando con furia apenas contenida. Celestine se dejó caer en la silla, temblando. No sabía de dónde había sacado el coraje para enfrentar a Catherine así. Quizás era porque no tenía nada que perder, o quizás era porque la idea de Lucien casándose con una extraña por dinero le dolía, más de lo que estaba dispuesta a admitir. A mediodía, el sonido de carruajes llegando anunció la llegada de los invitados. Celestine se alisó el vestido y bajó al jardín de invierno, un espacio hermoso con paredes de cristal que permitían que la luz entrara a raudales. Plantas exóticas crecían en macetas grandes, creando un oasis tropical en medio del invierno inglés. Dorian y Catherine ya estaban allí, junto con Lucien, quien se veía rígido e incómodo en su ropa prestada. Y con ellos estaban las recién llegadas. La señora Whitmore era una mujer corpulenta de mediana edad, vestida con un traje de seda azul oscuro que probablemente costaba más de lo que Celestine ganaría en un año de trabajo. Su rostro era agradable pero astuto, con ojos que evaluaban todo lo que veían. Y junto a ella estaba Beatrice. Celestine sintió que su corazón se hundía al verla. Beatrice Whitmore era hermosa. No había otra palabra para describirla. Tenía cabello rubio dorado que caía en rizos perfectos, ojos azules grandes y expresivos, piel de porcelana y una figura esbelta pero femenina. Vestía un traje de muselina rosa pálido que resaltaba su juventud e inocencia. No podía tener más de 19 años, y cuando vio a Lucien, sus mejillas se sonrojaron de una manera que no podía ser fingida. «Lord Vallemont», dijo la señora Whitmore con una reverencia, «es un honor conocerlo finalmente. Lady Catherine nos ha hablado mucho de usted». «El placer es mío, señora Whitmore», respondió Lucien, haciendo una reverencia perfecta. Luego se volvió hacia Beatrice. «Señorita Whitmore». «Milord», susurró Beatrice con los ojos bajos en un gesto de modestia apropiada. Catherine hizo las presentaciones formales, y cuando llegó el turno de Celestine, dijo con tono desdeñoso: «Y esta es la señorita Celestine Moreau, una conocida de Lord Vallemont». La señora Whitmore la evaluó con una mirada rápida y luego la descartó como irrelevante. Beatrice le sonrió tímidamente, sin malicia aparente. Se sentaron a la mesa que había sido preparada con elegancia, mantel de lino blanco, porcelana fina, arreglos florales. Sirvientes comenzaron a traer platos, sopa de espárragos, salmón ahumado, ensaladas elaboradas. La conversación fue inicialmente formal, con la señora Whitmore dominando el tema, hablando de sus propiedades en Yorkshire, de la temporada social en Londres,
de sus conexiones con varias familias importantes. Por supuesto, dijo en un momento dado. Lo que más deseamos es que Beatriz se haga un matrimonio apropiado. Tenemos fortuna, sí, pero lo que nos falta es... Hizo una pausa delicada. Pedigree. Un título antiguo. Una conexión con la aristocracia establecida. Eso es lo que buscamos. Y yo tengo el título, pero no la fortuna, dijo Lucien con franqueza brutal. Un intercambio conveniente. La señora Whitmore rió, pero era una risa incómoda. Veo que es usted directo, Lord Vallemont. Aprecio eso. Sí, sería un arreglo mutuamente beneficioso. Beatriz recibiría un título y acceso a círculos sociales que de otro modo le estarían cerrados. Y usted recibiría una dote considerable que le permitiría vivir con la dignidad que corresponde a su posición. ¿Y qué opina Beatriz de todo esto?, preguntó Lucien, volviéndose hacia la joven. Beatriz se lo miró con esos ojos azules enormes, y Celestine pudo ver adoración en ellos. Yo haré lo que mi madre considere mejor, dijo con voz suave. Pero debo admitir que cuando Lady Catherine me habló de usted, de su linaje noble, bajó la voz, de sus infortunios, sentí gran compasión. Y cuando lo vi hoy, se sonrojó aún más. Creo que podría ser muy feliz siendo su esposa, milord. Había sinceridad en sus palabras. No era una manipuladora como Catherine. Era simplemente una chica joven, romántica, que veía en Lucien a un héroe caído que necesitaba ser salvado. Celestine sintió náuseas. Beatrice también tiene talentos, continuó la señora Whitmore. Toca el piano maravillosamente, borda, habla francés e italiano. Será una esposa excelente, Lord Vallemont. Estoy seguro de que sí, dijo Lucien, y su voz sonaba cansada. Después del almuerzo, Catherine sugirió que Lucien y Beatriz dieran un paseo por los jardines, apropiadamente, acompañados por la señora Whitmore a cierta distancia. Celestine observó desde la ventana del jardín de invierno cómo caminaban juntos por los senderos nevados.